misericordia que creaste todas las cosas. Con pirulín, con pirulín. Sí, le aseguro que nos ocuparemos seguida, sí, con mucho gusto. Sí, adiós. Esta gente de la brillantina pirulín me tiene loco. Bueno, quieren el jingle. ¿Pero estos creen que un jingle de propaganda se hace en 15 minutos? No hace media hora que llamaron por primera vez y preguntan si ya está así. ¿Tiene alguna idea de lo que necesita? En este bloque de Huella vamos a hablar de un tema que es bien interesante y que tiene que ver con lo que estamos haciendo nosotros, televisión, los orígenes de la televisión en la ciudad de San Francisco. Con eso vamos a charlar con Arturo Bienedel y él nos va a contar, bueno, todo lo que sabe por sus investigaciones y por la documentación con la que contamos en el Archivo Gráfico y el Museo Histórico. Arturo, la televisión en San Francisco, ponenos en tema, danos el contexto. Claro, hay que tener en cuenta, la televisión en la República Argentina comienza en el año 1951, con la célebre transmisión de la imagen de Eva Perón, que es lo primero que se emite para una superficie muy chica en Capital Federal, donde se podía ver esas imágenes, que, bueno, con el paso del tiempo fueron ganando en importancia, claro, en interés de la gente, y se fue extendiendo, pero no fue rápido. No fue para nada rápido por las circunstancias políticas que había y económicas también en el país y técnicas. Estoy relacionando lo que es mi experiencia personal. Vos me hablás de la primera transmisión en la Argentina en 1951 y yo pienso que nosotros veíamos televisión por primera vez ya bien entrados los años 60. Claro, después de los años 60, cuando llega a nuestra imaginación. Precisamente una de las causas de la demora en la llegada de la televisión al interior del país eran cuestiones técnicas, claro, fundamentalmente. ¿Cómo transmitir la imagen? Claro. Cómo llevar la imagen y que tenga una cierta calidad. Es que acá se conocía simplemente por ver un aparato de televisión en una película. Claro. Lo que se podía escuchar por radio, leerlo en un diario, en las historietas, ¿no es cierto?, que venían del extranjero, incluso también aparecía así la televisión, o en revistas técnicas. O sea, había un conocimiento de que existía la televisión, pero acá no se veía. No se veía. Y era el comentario de quien en los años 50, ya finales de los años 50, viajaba a Buenos Aires, claro, algún familiar o algo, y volvía con el comentario de que había estado viendo televisión. Blanco y negro, con no buena calidad. Claro, con una nitidez muy... Y tengamos en cuenta que, por ejemplo, cuando llega acá la televisión, el efecto era completamente en blanco y negro, con interrupciones permanentes. Permanente porque como venía por ondas, claro, era muy inestable la señal. Exactamente, la señal iba y venía, el sonido iba y venía, entonces era muy inestable esa señal precisamente, aparte de verse muy pocos canales. Se veía Canal 13, y cuando llega Canal 13 de Santa Fe... De Santa Fe de la Veracruz. De Santa Fe de la Veracruz, que así se llamaba, es cuando se empiezan a hacer los primeros contactos para ver de que en San Francisco y en la zona se vea televisión. Claro. Obviamente no existía el satélite, entonces no había forma de enviar la señal, sino solamente por antenas terrestres. Sí, señor. Entonces en San Francisco un grupo de personas que estaba interesado en hacer que la televisión se vea en este lugar, comienzan a hacer algunas experiencias para calcular la altura que tenía que tener una antena para captar la emisión. Para captar la señal.
La señal que venía de Santa Fe. Que venía de Santa Fe, que era lo más cercano que teníamos, 130 kilómetros. Entonces, ¿qué se hacía en San Francisco? Como se hacía en otros lados donde se tenía que calcular las alturas. Se calculaba por medio de globos, se inflaba un globo muy grande con bastante capacidad como para levantar una antena, y se hacían experiencias en el campo para levantar esos globos con una antena que era de aluminio, claro, abajo había un televisor, a ver en qué momento se pescaba la señal. Más o menos la señal. Y otra prueba que se hacía después, ya para otro tipo de torres, que podía ser para las repetidoras, se hacía con aviones, donde se ponía una antena de televisión en el avión, el aparato de televisión adentro del avión, y se volaba con eso hasta encontrar en algún momento encontrar la altura, que por cierto para un avión era una exageración porque la altura no iba más allá de los 30 o 40 metros. Claro. Y con una antena domiciliaria siempre tenían alrededor de los 15 metros aproximadamente. 13, 15 metros. Sí, a partir de ahí fue cuando empieza a poblarse el panorama de San Francisco de miles de antenas de televisión sobre los techos de cada formaron parte del paisaje durante urbano de la ciudad durante muchísimos años. Y casi 20 años. Incluso el oficio de antenista era también un oficio muy cotizado. Por supuesto. Era colocar las antenas, subirlas, bajarlas, ¿no es cierto? Y los distintos tipos de antenas, las antenas dobles, las multicanal, que había que girarlas. Había que girarlas, claro, había que tener todo un sistema y vos las girabas y de adentro tu mamá, tu papá o quien fuera te decía, ahí. Claro, avisaban. ¿no? Avisaban cuando pescaba la señal. Cuando estaba la señal. Bien, eso es la manera en la que se planificó primero de cómo llegar la señal a San Francisco. ¿Qué pasó cuando ya llegaba la señal acá? Ya desde el comienzo, alrededor del año 1965 aproximadamente, cuando ya muchas familias de San Francisco tenían televisores, blanco y negro, reiteramos siempre, con equipos a lámparas, que eran televisores que se encendían y tardaban minutos en que llegue la señal. Claro, porque tenía que calentar la lámpara. Claro. Cuando también la programación no era como hoy de 24 horas, era muy limitada, claro, desde el mediodía hasta la noche. Exacto. Generalmente se veía mejor de noche que de día. No había la posibilidad del zapping como ahora, porque los controles eran manuales. Era control manual, además cada vez que cambiaba de canal tenía que dar vuelta la antena. Dar vuelta la antena. Era una cosa muy primitiva, pero con mucha satisfacción la gente observaba esos programas. Se me pianta un lagrimón al recordar que nosotros, por ejemplo en Devoto, el primer televisor ahí del barrio, lo compró Don Pico. Por supuesto. Abuelo del doctor Carlos Pico, por ejemplo, del psiquiatra. Generalmente, como decimos, era gente adinerada, los que compraron los primeros televisores. El primer televisor de toda la manzana, y Don Pico, que era un hombre muy agradable, a una hora determinada, lo sacaba al pasillo de la casa, al televisor, y todos los chicos de la cuadra íbamos a ver, admirados de poder ver una imagen. Bueno, es algo que se repetía en el país, claro, porque hay una película con Tato Bores que se llamaba El Televisor y mostraba lo que era el fenómeno de la televisión, cómo influía el fenómeno de la televisión en la familia porteña en aquel momento, y donde en la familia que había un televisor venían los vecinos, venían los amigos. Claro, todo el mundo era un acontecimiento. A ver televisión. Claro. No lo veía la familia en la intimidad, sino que era un grupo a veces de 20 personas, 15 personas, viendo televisión en la casa del vecino. Exactamente. Ese era el fenómeno que tan fuerte que había. Por eso hizo que cuando se abaratan los televisores sea masiva la existencia del televisor. Te decía, en el año 1965 comienzan a aparecer experiencias de televisión por cable en San Francisco, con un Canal 2 muy chico que se instaló en calle Alberdi. Sí, señor. Ahí había un estudio en calle Alberdi donde en algunas horas de la noche hacían algunas transmisiones. Fue una experiencia que no prosperó, no hubo confianza de la gente en quienes habían hecho la inversión para hacer eso, así que eso luego fue un intento fallido. Claro. Y entre las personas que en aquel momento hacían esas experiencias, como desde el punto de vista, digamos, empresario técnico, estaba don Carlos Hermanson, una persona siempre muy abocada a todo lo que sea radio y televisión, desde el punto de vista periodístico, por supuesto, pero él también andaba bastante metido en las cuestiones técnicas, y un señor Salvaño. Sí, señor. Salvaño, que durante muchos años después tuvo una empresa llamada Sony Mac, y que quiso, ¿no es cierto?, poner nuevamente, años después, una empresa de televisión por cable en San Francisco, cuando ya llega la televisión en colores, ¿no es cierto?, con la oferta de 20 canales de televisión, que era una grandísima oferta. Claro, acá veíamos el 13 de Santa Fe, el 5 y el 8 de Rosario y
y algún canal de Córdoba. Bueno, hasta que cuando ya en el año 79, 80 comienzan a llegar por aire las señales de televisión en colores, años después ya surge la empresa Cablevisión de San Francisco. Claro. Cablevisión de San Francisco, que tenía su canal propio, que sería Canal 4. Claro, esos son los albores de Canal 4. Claro, estamos hablando del año 84. Sí, estamos hablando ya de 32 años atrás. Sí, señor. ¿No es cierto? Donde se comienzan las experiencias ya con otra tecnología, porque Cablevisión es el que impone después ya muy seriamente el tema de la televisión por cable en San Francisco. Entonces ahí tenés una estabilidad. Pero hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que también empieza con muy pocos canales, con algunas señales de aire al principio, ¿no es cierto?, con una producción local, muy chica, ¿no es cierto?, pero ya era una producción local de televisión, pero ya estábamos en la era del satélite. Entonces la evolución fue muy rápida. Entonces ya comienza, ¿no es cierto?, a venir después, pocos años después, en los años 90, la televisión de empresas internacionales que se difunden en el mundo, que una de ellas es precisamente Cablevisión actual. También, ¿no es cierto?, que es la que bueno, adquiere, ¿no es cierto?, a la empresa anterior, que también era Cablevisión, pero era un Cablevisión local, y se difunde en todo el país las empresas de televisión por cable. Hoy prácticamente no existe pequeño poblado del interior de Argentina que no tenga un sistema de cable con un pequeño noticiero local, ¿no es cierto? O sea, donde ha cambiado muchísimo la situación. Otras empresas que también acá habían encarado, estaba TV Cable Canal 2. Sí, señor. ¿No es cierto? Que estaba... Tenía los estudios allá en las 800. Claro, en el barrio Sáenz Peña. Ahí surge, digamos, el canal para como abastecer primero al barrio y luego comenzó a extenderse en la ciudad, pero por esas cosas, ¿no es cierto?, que una empresa va absorbiendo otra, luego desaparece. Estuvo el intento de Canal 1, que fue un canal que estuvo instalado en la Avenida Cervantes y no prosperó. Enseguida, digamos, fue no llegó a salir al aire o salir al sistema. Bueno, y llegamos a la actualidad, ¿no es cierto?, en que el servicio de cable está brindado hoy por Cablevisión en San Francisco con el servicio del canal local, que es Canal 4, que el que, ¿no es cierto?, va llevando la información local y regional en el caso de San Francisco, y que se emite por aire una parte, por cable la otra. Pero en todo esto, para que pase todo esto y ocurra todo esto, evidentemente vinieron todos los cambios de tecnología. Nos permiten hoy hasta observar televisión en un celular, algo impensado, ¿no es cierto?, en aquella época donde, como te decía, o sea, había a lo mejor un televisor en la cuadra. Iban todos a convocarse y hoy tenés que en una casa hay más de un televisor. Si bien tenemos muchísima más calidad técnica, tenemos mucha más variedad de programas, porque hay el programa del tema que te imagines, pero se perdió un poco la sorpresa o el asombro que significaba aquella televisión del comienzo. Claro. Realmente, si vos lo pones en términos de tiempo, 30 años, que es lo que vos estás relatando, desde el arranque de la televisión que conocemos hoy, popular, digamos, a esta actualidad ha sido una evolución claro, fantástica. O sea, en 1984, cuando comenzaba Cablevisión, nada que ver con lo que es hoy. En absoluto. Era apenas, digamos, mejor que lo que se veía antes por aire. O sea, te aseguraba una imagen más estable, en colores, porque la tecnología ya indicaba que era en colores, pero eran prácticamente los mismos canales, Santa Fe, Rosario, Córdoba, y alguna cosa más, y pasarte alguna película con un cassette que era grabada, ¿no es cierto? O sea, nada que ver con lo que es en la actualidad, pero eso ya era mucho mejor que lo que se veía anteriormente por la señal de aire. Arturo, un excelente repaso de lo que es la historia de la televisión, el contexto en el cual nació la televisión y el desarrollo aquí en nuestra ciudad de San Francisco, acompañado por documentación fotográfica, por supuesto. Así pasó entonces la televisión en San Francisco, en Huellas.